cosecharse antes. Esto es lo mismo. Ahora, también existe otro problema. En el mundo hay dos corrientes ideológicas, que es el comunismo y el socialismo, y por otro lado el liberalismo y el capitalismo. Pero estas ideologías políticas se plasman en sistemas económicos. La izquierda o el socialismo sostiene que el Estado debe ser el principal creador y distribuidor de riqueza, y no el mercado. Ese sistema ha fracasado. Miren Rusia, miren Alemania Oriental, miren Cuba, miren Nicaragua, miren Venezuela. Y por otro, en el otro extremo, el capitalismo dice que el mercado es el que crea y asigna la distribución de riqueza. También fracasó. Perú tiene 190 años en manos del capitalismo y 10 años de Velasco, que fue el izquierdismo, y ahora el presidente actual, que es también de izquierda, y también nos ha ido tan mal como con el capitalismo. Pero hay una receta asiática, que es mágica. Los asiáticos inventaron una tercera vía, que es lo mejor de cada una. Más mercado, mejor Estado. Singapur, China, Japón, Corea del Sur, son países ricos y desarrollados. Esa es la receta. ¿Y por qué nuestros gobernantes que se dedican a la política, que viven de la política, no visionan y no aprendemos de lo bueno que el mundo ya tiene? Además, tenemos un problema de nutrición. Hay una desnutrición infantil de los niños de 0 a 5 años, más o menos el 16% de los niños está desnutrido, y la desnutrición crónica es irreversible. Ya esos niños no van a tener las mismas facultades mentales de los demás niños. Los servicios sanitarios son un desastre en América Latina. La pandemia ha puesto las cosas en su lugar, nos ha mostrado la realidad. Nos han estafado hace 2 años. Además, la pandemia, hablando de la salud, ha demostrado que lo mejor de la especie humana es el conocimiento científico y la colaboración, que es precisamente donde se sustenta mi libro. Y mi libro no lo he hecho hoy, lo he hecho en 2019. Lo terminé en 2019, después de escribir 18 años, en mi fin de semana. Y la pandemia ratifica las bondades de mi propuesta y robustece mi diagnóstico. No puede ser posible que Perú, Bolivia, Colombia, etcétera, etcétera, compren las mismas medicinas a los grandes laboratorios y no hagamos una compra regional para sacar mejor precio, más medicinas que beneficien a las gentes más necesitadas. Y lo peor, ¿por qué no visionamos y fabricamos también industria? ¿Por qué tenemos que depender? Si tenemos el mismo cerebro, tenemos el mismo hemisferio derecho, que es el que crea, como el que ha creado esto. ¿Y por qué la sociedad está tan pasiva? Porque nos educan para eso, para no protestar. También tenemos un problema de centralismo. Lima concentra todo el presupuesto, casi la mayor parte del presupuesto. Y eso se debe porque los políticos no tienen una visión, no entienden todavía que si Lima o Trujillo o Arequipa, por decir las 3 ciudades más importantes de este país, crecen a un ritmo superior al crecimiento promedio, es porque existe una migración de las provincias a Lima. Cada año a Lima ingresa un Ica de personas. Pero tú no construyes un Ica en un año, en servicios, en veredas, en teléfonos, en empleos. Igual sucede en Trujillo. Trujillo tiene un centralismo
liberteño, por decirlo de alguna manera. La persona que vive en el mundo rural, su cosecha no le dio lo suficiente para vivir, entonces ¿qué hace? Me voy a Trujillo. O el chiclayano como yo, ¿qué hago acá? Me voy a Lima. Entonces, si hubiera neoplásicas en Arequipa, en Trujillo, hospital de ojos en diferentes lugares, ya no teníamos que ir a Lima. Si hubiera universidades como en Lima, no teníamos por qué ir a Lima. Ese centralismo es una miopía que no se va a arreglar metiendo más cemento y más dinero. ¿Y por qué? Porque si hay más cemento, hay más presupuesto, hay más corrupción. El objetivo de los políticos es enriquecerse, no que salgamos del atraso. También hay otro factor que es verdaderamente impactante en nuestras vidas, que se llama la corrupción. Y la corrupción nace en los genes defectuosos de algunos seres humanos, que se retroalimenta en el tiempo, con los malos ejemplos en valores, en los políticos, que son los líderes que dirigen, en las leyes blandas, que no sancionan ejemplarmente los delitos de corrupción y los delitos de violación. Ya vemos a los jueces que perdonan a las personas que cometen delitos contra los niños. La corrupción es un factor muy importante en los atrasos y en la pobreza de los pueblos de América Latina. Y además la impunidad retroalimenta la corrupción. Además, tenemos modelos productivos de la era primaria. La riqueza tiene tres fases en la historia. La primera fase, hasta más o menos 1870, era la era primaria, donde todo era extraer. Después vino la revolución industrial en Inglaterra, que consistía en transformar. Y a mediados del siglo pasado llegó la era tecnológica en Estados Unidos. Y hace unos 20 años empezó la cuarta revolución industrial, con el WhatsApp, con la inteligencia artificial. Ahora ya hay robots, ya hay autos eléctricos, hay taxis voladores, hay, por ejemplo, dice un griego que se llama Peter Diamandis, que el sistema de salud que hemos tenido 200 años es sistema de enfermedad, porque solo vamos al médico cuando estamos enfermos. Y él ha creado un sistema de salud en el cual tenemos unos chips. En Estados Unidos, en los países ricos ya existe eso, ponen unos chips y eso te monitorea 24 horas al día, cada minuto, cómo va tu organismo. Cuando tienes una falla en el dedo, en el ojo o en el hígado, de inmediato el médico está conectado, lo detecta y te atiende. Eso ya sucede ahora. También es importante que a pesar que el mundo rico ya está yendo a Marte, acá seguimos exportando piedras y lechugas baratas y compramos bienes costosos del primer mundo. ¿Por qué no inventamos? ¿Por qué no producimos industria? ¿Por qué no producimos tecnología? Hay países en América Latina como Costa Rica, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, que ya tienen un grado de tecnificación del agro, de baja tecnología para insertarse en la cadena de suministros global. Por ejemplo, fabricar chips, que todo aparato tecnológico necesita chips, esto necesita un chip. Entonces, seguimos produciendo hace 5 siglos lo mismo, que nos da pobreza, porque nuestra pobreza es secular, es de siglos. Y los gobernantes hacen lo más fácil, seguir con lo mismo. Seguir con lo mismo, ¿no? Y ese modelo productivo depende de los precios internacionales de las materias primas. Los productores de materias primas no ponen precios a sus materias primas, los ponen los países compradores, en la bolsa de valores de Chicago, de Nueva York. Y durante la historia de la riqueza, fíjense ustedes,
Esto es muy importante. El año 2002, que empezó el tercer ciclo de precios altos de las materias primas por la irrupción de China al mercado mundial, los precios eran el 25% en promedio de lo que eran hace 190 años atrás. ¿Se imaginan cuánta cantidad de ingresos dejamos de percibir en esos dos ciclos? No hay forma de calcular eso, ¿no? Es imposible. Porque dependemos de los precios de las materias primas. Y la dependencia externa también es un factor de freno estructural a nuestros procesos. Y en esos ciclos, la historia de la riqueza tiene 4 ciclos de precios altos. El primero fue cuando Estados Unidos se rompió al mundo con Pérrico y demandó minerales, demandó materias primas, y por eso subió el precio. El segundo ciclo fue cuando Alemania y Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron en las ruinas y empezaron a reconstruir sus vidas, sus países, y también demandaron muchas más materias primas. Por eso subió los precios. El tercer ciclo, que es el más alto, fue el de los chinos, de 2002 a 2012. Para que tengan ustedes una idea y no se dejen engañar. El oro, que 5 décadas atrás del 2002 costaba $200 la onza Troy, en este ciclo de precios altos de materias primas por los chinos, llegó a cerca de $2.000 la onza Troy. 10 veces más, fíjense. Y ahora, con esto de la pandemia, otra vez los precios han subido, por el tema de Ucrania y otros temas más. Pero ¿qué pasa? Yo digo, ¿por qué no nos unimos los países productores y establecemos un precio refugio? ¿Qué es eso? Es un precio mínimo, ¿no? Yo digo, hagamos un precio refugio y además sigamos cotizando en bolsa internacional y cobremos lo que resulte más alto. Si el precio más alto resulta ser el precio refugio, bueno, ese es el que se paga. Y si es la bolsa de valores, es el que pagamos. Y nosotros no utilizamos una ventaja comparativa. Los gringos tienen la capacidad mental de inventar lo que inventan, pero no pueden inventar ríos. No pueden inventar el cobre. Entonces nosotros, pues, esa es nuestra ventaja. No te vendo mi cobre hasta que